sometido a flexión, ¿no? Entonces ya habíamos comenzado este tema la pasada clase y habíamos iniciado viendo ejercicio, ¿no? Ejemplo de aplicación. Habíamos hecho el diseño de vigas rectangulares, vigas en y ustedes tenían encargado de hacer la viga circular, ¿no? Un rato me van a comentar cuánto les ha salido o cuánto les salió los resultados para esta viga circular y vamos a comparar si es que les sale lo mismo que a mí, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a comenzar o vamos a ver dónde se aplican estas vigas, digamos, de madera o para qué se usan, porque ya conocimos cómo es que se van a diseñar y cuál es el cálculo que se le va a hacer para diseñarlas, etcétera. Ahora nos toca ver en la aplicación, dónde se la aplica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una aplicación que tienen estas vigas de madera es de sostener estos pisos de madera que son denominados pisos de machimbre, ¿no? Los machimbres son estas tablas que conforman un piso de madera o losa de madera, digamos, que seguramente todos nosotros alguna vez nos hemos parado, ustedes han ido a alguna casa o a cualquier estructura donde el piso es de madera. Eso, generalmente esas maderas que se colocan para esos pisos de madera se la denomina como machimbre, son tablas así seccionadas que reciben el nombre de machimbre. Entonces, una aplicación para estas vigas o la responsabilidad que tienen estas vigas es de sostener estos pisos de madera, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos pequeños conceptos de qué es lo que se trata del piso de machimbre, por ejemplo. Acá tenemos cuáles son las ventajas. Dice que son económicos, son fáciles de instalar, son versátiles, etcétera. Aquí tenemos una foto donde pues, fíjense que estamos hablando de este piso de madera, que son tablas que reciben el nombre de machimbre. Generalmente tienen ya espesores estandarizados, pueden ser de 2 centímetros, 2,5 centímetros o 1 pulgada, digamos. Y aquí en la parte interior, esta es la de abajo, por ejemplo, de un piso de madera. Y aquí en la parte inferior ustedes pueden ver las vigas que son las encargadas de sostener eso, ¿no? Aquí ustedes ven una viga, acá ven otra viga, acá ven otra, etcétera. Entonces, estas vigas tienen la responsabilidad de sostener estos pisos de madera o estas losas de madera, ¿no? Con esas tablas seccionadas así que reciben el nombre de machimbre. Entonces, cuando se calcula un piso de madera, generalmente el primer objetivo es calcular qué separación tienen que tener los apoyos para ese piso. En este caso, los apoyos para ese piso son estas vigas de madera, las de acá, ¿no? Entonces, el primer objetivo que vamos a tener siempre que calculamos un piso de madera de machimbre, es calcularle la separación que tienen los apoyos, es decir, cada cuánto van a ir dispuestos, cada cuánto van a ir las vigas en este caso son los apoyos del piso de madera. Entonces, ¿cuál es su separación? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el espaciamiento o separación que es lo mismo? Entonces, ese va a ser un primer objetivo que vamos a tener en el cálculo. Un segundo objetivo que tendríamos en el cálculo sería calcular las dimensiones necesarias que tienen que tener esas vigas para poder resistir las cargas. Es decir, es decir, de cuánto por cuánto tienen que ser estas vigas. Acá lo vamos a poner. Vamos a definir cuáles van a ser los objetivos para estos cálculos. ¿Cuál es cuál es su altura y cuál es su base? ¿No? Cuánto de altura y cuánto de base tienen que tener. Es decir, obviamente van a ser vigas rectangulares y hay que definir o hay que dimensionar de cuánto por cuánto van a ser estas vigas, es decir, cuánto es la base y cuánto es la altura, ¿no? Son vigas rectangulares, obviamente. Ahí, ¿no?
Entonces, dos objetivos principales que se tienen cuando se calcula o se tiene que dimensionar un piso de madera. En este caso, con estas tablas que son denominadas machimbre, ¿no? Que es donde nosotros nos paramos directamente. Si ustedes han ido a alguna casa que sea de piso de madera, esta es la forma que tiene, ¿no? Entonces, esas tablas que son los machimbres donde nosotros nos asentamos directamente. Esas tablas se apoyan sobre los elementos estos que acá están vistos con prolongación acá, que se denominan vigas, digamos, esas son las vigas, ¿no? Y el objetivo es calcular la separación que tienen que tener estas vigas y calcularle las dimensiones que tienen que tener estas vigas, ¿no? Eso en función de la longitud que tiene ese piso. Y ahorita vamos a ver que ese espaciamiento se define de acuerdo a la deformación admisible que se le da a este piso o a estas tablas de madera que van a conformar el piso para que cuando caminemos por ahí eso no vibre, porque si vibra va a generar una sensación de que eso se va a venir abajo, se va a caer. Entonces el cálculo, vamos a ver ahorita cuando hagamos un ejercicio, el cálculo tiene que estar restringido por la deformación admisible que tiene que tener eso, que eso ya lo dan las diferentes normas con las que vayamos a trabajar, digamos, ya está definido, ¿no? Y entonces, para que entremos en contexto, este va a ser nuestro objetivo cuando nosotros, o ahorita que nosotros hagamos un ejercicio de piso de madera, o más conocido como machimbre. Las tablas que lo conforman este piso son machimbres. Ya, entonces vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, este de aquí. Ejemplo, dice, ¿no? Fíjense, no, aquí nos muestra, nos da un esquema en planta y nos dice que nosotros tenemos un piso de 3.2 metros por 4.2 metros, ¿no? Este piso de acá, y de una estructura que va a ser construida con piso de madera, obviamente. Y aquí incluso me dice, aquí me da el detalle, fíjense esto que le indica acá, le dice que se van a colocar ahí tablas de madera que son denominadas como machimbre. Y entonces, aquí nos da también el esquema de las vigas de madera que tienen que resistir ese piso. Y nuestro objetivo va a ser lo que yo le mencioné inicialmente, es decir, calcular cada cuánto o cuál es la separación que tienen que tener estas vigas, ¿no? Una vez se calcula la separación que van a tener esas vigas, luego se le va a calcular las dimensiones necesarias que tienen que tener esas vigas, ¿no? Y acá como dato nos dice lo siguiente, nos dice, la madera que se va a usar es madera del grupo A, obviamente tiene que ser madera resistente del grupo A porque va a ser un piso para que habiten personas, entonces tiene que ser una madera resistente y además que se mantenga con esa resistencia con el tiempo, que esa característica la tienen las maderas del grupo A. Peso específico, 900 kilos por metro cúbico. Y acá todos los datos, ¿no? Módulo elástico, 95.000. Tensión cortante admisible, etcétera. Ahora, una cosa que nos va a interesar es la carga viva. Como yo les había mencionado en la anterior clase, ¿qué es la carga viva? Fíjense que acá nos dice carga viva, CB, 500 kilos por metro cuadrado. La carga viva es la carga para lo cual va a ser construida esa estructura, es decir, es la carga de uso. ¿Para qué va a ser construida? Si va a ser solamente para vivienda, o sea, para que habiten personas, tiene ya su carga viva en específico. Por ejemplo, si ustedes ven las tablas esa, si tienen el texto, ahí ustedes ya tienen esa tabla. Si ustedes ven esa tabla, ahí claramente dice, según el tipo de uso de la estructura, esta carga viva ya está definida. Aquí este de 500, yo a simple vista me puedo dar cuenta que este piso va a tener que sostener algo pesado. Porque, por ejemplo, si no estoy mal, para que solamente habiten personas, la carga viva que se establece es de 200 a 250 kilos por metro cuadrado. Fíjense que aquí no da 500, ¿no? Pero bueno, eso ya siempre va a ser dato del problema, ¿ya? Entonces, fíjense que nos dice que el machimbre o las tablas estas que van a conformar el piso van a tener un espesor de 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros. Y la deformación admisible también ya establecida que se va a contemplar para este piso de madera es L sobre 500, dice, ¿no? Las vigas de acá de borde son de hormigón armado, dice, que son las vigas principales que sostienen a las vigas de madera.
y sus dimensiones, etcétera, ¿no? Ahora, si este esquema de aquí, si este esquema de aquí, que aquí está visto en planta, yo lo veo en el espacio, se está viendo de esta manera como ustedes observan aquí. Vamos a detallarlo. Es como si yo agarre, es como si yo agarre y haga un corte aquí y vea esto en el espacio. Entonces, si ustedes observan eso, van a ver esto de aquí, ¿no? Fíjense, lo vamos a acercar un poco más. Fíjense, ahí está el piso de madera, ¿no? Esas tablas seccionadas así como ustedes ven, que son conocidas como machimbre. Ahora, el problema me dice a mí que esas tablas tienen un espesor de 2 centímetros, un espesor de 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros, por ejemplo, ¿no? Esas tablas. Eso ya me da como dato. Estas de aquí, este elemento que está aquí, tanto este como este, que son el sostén de esas tablas, donde se apoya ese piso, esas tablas de madera, son las vigas. Estas de aquí, ¿no? Son las vigas, ¿no? Estas vigas que acá ustedes las están viendo en planta, de esta manera, o sea, son estas, esas de ahí, esas vigas. Son esas de ahí, digamos, ¿no? Que están directamente sosteniendo al piso de madera, son esas, ¿no? Y finalmente, fíjense que estas vigas de madera se apoyan sobre otras vigas, que son estas de aquí, que son las vigas principales o vigas maestras, como se llama acá, que en el esquema son estas que se esquematizan acá, esta y esta de acá, o sea, que son vigas de hormigón armado, ¿no? Esas ya son las vigas que van y se apoyan directamente sobre las columnas, ¿no? Bueno, ya no nos interesa trabajar con las vigas de hormigón armado, nosotros nos centramos solamente en las vigas de madera, ¿no? Entonces, entendido más o menos este esquema, que aquí lo estamos viendo en el espacio, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser el siguiente, que mencioné al principio. Nuestro objetivo va a ser determinar cada cuánto requiere esta viga, es decir, su espaciamiento, como primer objetivo. ¿Qué espaciamiento tienen que tener? ¿Qué espaciamiento tienen que tener? Es decir, el espaciamiento como incógnita tal que se cumpla que este piso de madera no tiene que sobrepasar a una deformación correspondiente a L sobre 500, es decir, que la deformación o la flecha, digamos, que tenga ese piso, tenga una deformación menor o igual a L sobre 500. Ahorita vamos a ver qué es L y qué es todo eso. Esto con el fin de que cuando las personas caminen sobre este piso, ese no vibre, o sea, no haya esa sensación de que vibra o se deforma, vibra excesivamente y eso se va a caer. No sé si alguna de ustedes ha tenido la experiencia de caminar sobre algún piso que así es como que se mueve, como que vibra, así como hace el puente que cruza la universidad de los módulos al campo, ¿no? Es que medio que vibra en alguna parte. Lo mismo va a suceder si es que no, en este piso de madera, si es que no se cumple esta condición que ya nos da acá, el de sobre 500, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro primer objetivo, calcular el espaciamiento tal que la deformación sea o cumpla con esto de acá, L sobre 500. Establecido el espaciamiento, nos va a interesar también dimensionar las vigas, es decir, calcular una base y una altura necesaria para aguantar la carga que le va a imponer este piso de madera. Entonces vamos a decir cuánto de base y cuánto de altura tienen que tener estas vigas, ¿no? Como el primer objetivo, digamos, ¿no? Número uno. El segundo objetivo va a ser, número dos, calcular la sección, ¿no? O sea, ya sabemos que va a ser rectangular, pero ¿de cuánto por cuánto? ¿Cuánto es la base?
y cuánto es la altura, ¿no? ¿Necesaria para qué? Para poder sostener tanto la carga muerta que le va a imponer el piso de madera como la carga viva. La carga que se tiene que considerar acá actúa directamente sobre el piso de madera y la carga actúa de esta manera como la vamos a poner acá. Fíjense, siempre que se hace un cálculo y se quiere establecer la carga es una carga por metro cuadrado que se tiene que considerar actuando directamente sobre el piso de madera, es decir, una carga superficial distribuida en todo el piso. Así, así se lo representa, una carga distribuida en toda la superficie de ese piso, así. O sea, por eso aquí dice un metro cuadrado, es una carga superficial actuando en toda la superficie. Ahí, ahí en toda la superficie, una carga superficial. Y esa carga superficial siempre va a ser de dos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Pues lo que conocemos como nosotros como carga muerta y lo que o lo que vamos a conocer nosotros como carga viva. ¿Qué es la carga muerta? La carga muerta, como su nombre lo dice, es una carga que va a estar siempre presente y no es más que debido al peso propio del elemento. Esa es la carga muerta, o sea, es el peso propio del elemento. ¿Qué es la carga viva? La carga viva es también conocida como carga de uso. Esa carga viva es debido o está en función al uso que se le va a dar a la estructura. ¿Para qué va a ser creada la estructura? ¿Para qué se va a construir? ¿Qué se va a piso? ¿Va a ser para gimnasio? ¿Va a ser para salones de eventos? ¿Va a ser solamente para que vivan personas? Etcétera. ¿No? Por ejemplo, aquí fíjense que ya nos establece una carga viva de 500 kilos por metro cuadrado, ¿no? Bien. Entonces, aquí ya tenemos definida la carga viva. En este caso, fíjense que es 500 kilos por metro cuadrado para nuestro ejercicio. 500 kilos por metro cuadrado. Es por metro cuadrado porque es una carga superficial, es decir, repartida en toda la superficie de la losa de madera, ¿no? En toda la superficie. ¿Cómo se establece la carga muerta? La carga muerta es debido al peso propio del elemento. Del elemento que en este caso vienen a ser estas tablas de madera que son seccionadas, conocidas como machimbre, que tienen un espesor de 2 centímetros. Entonces, para establecer el peso de un cuerpo o de cualquier elemento, ¿qué tengo yo que hacer? Utilizar su peso específico, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que de calcular una presión, digamos. Esta es una presión actuando en el piso. Y ustedes se acuerdan que si ustedes quieren presión, por ejemplo, en hidráulica, cuando calculamos la presión del agua en el fondo o en un punto específico ubicado en el fondo, teníamos que multiplicar el peso específico del agua por la profundidad, ¿no? Y ahí ya teníamos la presión, que es una carga actuando sobre toda la superficie de ese fondo. Aquí lo mismo, si yo quiero la carga muerta en forma de presión, o sea, actuando sobre toda la superficie, tengo que multiplicar, el peso específico del material por el espesor, por el espesor para establecer la carga muerta. ¿No? Peso específico por el espesor, ya yo tengo la carga muerta que imponen estas tablas de madera, ¿no? Que van a conformar este piso. Y acá ustedes tienen el cálculo, fíjense. Carga muerta, ¿a qué va a ser igual? Carga muerta dice va a ser igual a peso específico, como es madera del grupo A, las maderas del grupo A que son maderas resistentes, de resistencia alta, tienen un peso específico de 900 kilos por metro cúbico, ¿no? Ya está establecido eso. Eso lo multiplico por el espesor que tienen estas tablas de madera, que aquí el problema también me lo indica, dice que van a ser tablas de machimbre de 2 centímetros,
Por eso aquí lo multiplico por 2 centímetros. Como esto está en unidades de metro, aquí también esto lo multiplico por metro, ¿no? 0.002 metros. Y eso me da 18 kilos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que ya tengo también aquí establecida la carga muerta. 18 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, esas van a ser las dos cargas que van a estar actuando sobre toda la superficie de este piso de madera, ¿no? Y entonces ahora yo lo que, como establecí mi primer objetivo aquí, mi primer objetivo va a ser agarrar y calcular el espaciamiento que tienen estas vigas, que son el apoyo del piso de madera. Entonces, ¿qué se hace para establecer ese espaciamiento? Pues lo que se hace es agarrar, vamos a decir acá, lo que se hace es agarrar 1 metro de piso. Agarramos una faja de 1 metro de piso, así. O sea, vamos a agarrar un ancho unitario, 1 metro, una faja de 1 metro, digamos. Ahí, esto va a tener, establecerlo acá. Esto va a tener 1 metro. 1 metro. No, acá no. Una faja, agarramos, para nuestro análisis, agarramos una faja de 1 metro de piso, ¿no? Que si lo, más o menos lo esquematizamos acá, vamos a tenerlo así. Ahí, ¿no? Una fajita de 1 metro, así más o menos. Ahí, ahí. Una faja de 1 metro de análisis. Ahí, ¿no? Entonces, esa faja tiene viga de apoyos, así más o menos. Ahí. Aquí una viga. Acá otra viga. Acá otra viga, etcétera, ¿no? La cantidad de vigas no la conocemos, digamos, se la puede establecer igual, pero ese no va a ser nuestro objetivo, digamos. Hay otra viga de apoyo y acá otra viga de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando una faja de 1 metro de análisis, ¿no? Ahí, de esa manera, ¿no? Y entonces ya yo sé que mi objetivo al agarrar esa faja de metro de análisis va a ser calcularle el espaciamiento que tienen sus apoyos, que en este caso son las vigas, ¿no? Ahí. ¿Cuál es el espaciamiento? De esa manera. Para ello, yo tengo que cargar esa faja de 1 metro. O sea, tengo que calcularle la carga lineal, es decir, tengo que establecer una carga distribuida en toda la línea de esa, me lo voy a poner, en toda la línea de esa faja. Ahí, una carga lineal, una carga Q, digamos, que ustedes conocen, distribuida en toda la línea de faja de 1 metro, ¿no? Es decir, acá lo vamos a poner igual, una carga lineal distribuida en toda esa faja. Ahí, ¿no? La carga lineal es la carga por metro, ¿no? Ustedes conocen como kilogramos por metro
o toneladas por metro. Esa es una carga lineal, es decir, una carga distribuida a lo largo de una línea. En este caso, a lo largo de la línea de la faja esta. Ahí, ¿no? ¿Cómo se establece esa carga lineal o esa carga Q? Esa carga Q. Para establecer esa carga Q, hay que multiplicar la carga superficial, que aquí la tenemos como tanto muerta como viva, por el ancho de la línea, el ancho perpendicular de la línea donde yo quiero distribuir la carga. En este caso, el ancho sería los 1 metro que ustedes agarraron. Es decir, agarramos y multiplicamos esta carga superficial por metro cuadrado que ya establecimos aquí por ese 1 metro de ancho y ya yo tengo esa carga lineal. Entonces aquí vamos a establecer nosotros tanto carga muerta como viva en kilos por metro, es decir, una carga lineal, kilos por metro. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente hay que multiplicar la carga superficial, tanto muerta como establecido acá, por los 1 metro de ancho de faja que hemos agarrado. Y eso es precisamente lo que yo he hecho aquí. Fíjense. Pues aquí dice, analizar 1 metro de machimbre, dicen, metro de piso de madera, en este caso machimbre, y por eso yo aquí a la carga superficial que ya establecí, las he multiplicado por 1 metro. Obviamente aquí hay allá lo que está de más, que sería esto, pues no hay dos veces, obviamente, y lo ponen sobre metro cuadrado. Entonces, esas dos cargas, tanto muerta como viva, la multiplican ustedes por 1 metro y ya tienen la carga lineal, ¿no? Tanto muerta como viva, que sumando tengo ya la carga Q que ustedes conocen, porque la carga Q que conocíamos hasta aquí ya es la consideración de todas las cargas que actúan sobre la estructura. En este caso, la consideración de la carga muerta y la carga viva, ¿no? Fíjense, aquí nos sale 518 kilopon sobre metro, pero eso lo transformamos a kilos sobre centímetro. Bien, ahora, el esquema estructural que voy a usar para ya realizar mis cálculos, que obviamente nosotros aquí tenemos un esquema real, pero nosotros todo lo llevamos a un esquema estructural de cálculo. El esquema estructural no es más que mostrar la línea baricéntrica del elemento, en este caso es de esta faja de 1 metro, ¿no? Esa línea, digamos, que ya conocíamos nosotros, y donde los apoyos, estos que están idealizados aquí como simple, no son más que las vigas estas de apoyo, digamos, que ustedes ven aquí, digamos. Y así lo idealizamos, porque este es un diagrama de cuerpo libre idealizado, de un esquema real a un estructural, digamos, que conocemos, ¿no? Y donde la separación de estos apoyos no es más que el espaciamiento que a mí me interesa conocer. Lo tenemos aquí, digamos. Y la carga lineal uniformemente distribuida en esa faja de 1 metro de análisis, porque fíjense, estos son los 1 metro y el espesor de esa faja son los 2 centímetros que tiene las tablas de machimbre, ¿no? Los datos nos dijo que esto es 2 centímetros. Ahí, 2, son los 2 centímetros. Esta es la sección resistente, 1 metro por 2 centímetros de altura. Esa, la que ya nosotros la vemos aquí, digamos. Y entonces ahí tenemos ya todo idealizado, ¿no? Fíjense que aquí yo le he puesto 1, 2, 3, 4, 5, como si fueran 5 vigas de apoyo, pero no sé la cantidad exacta, pueden ser X cantidad de apoyo. Lo que sí sé es que este va a ser un elemento continuo, hiperestático continuo con X cantidad de apoyo. Yo le puedo poner cualquier cantidad de apoyo. Lo que me interesa saber es que va a ser un elemento continuo, o sea, hiperestático continuo con varios apoyos. Aquí yo le pongo 5, cualquiera le puede poner 6, 4, etcétera. No, porque no sabemos con exactitud cuántas vigas de apoyo son, pues. Entonces, y voy a borrar esto y también voy a borrar esto acá. Entonces, ahora sí,
ya establecido nuestro esquema estructural de cálculo, que es este de acá, la faja de 1 metro de análisis, con n cantidad de apoyo, donde los apoyos son las vigas, y donde el espaciamiento o la longitud de estos tramos, que es la longitud entre apoyos, es el espaciamiento de viga que a mí me interesa conocer. Y vamos a ver cómo se calcula eso. Tenemos lo siguiente, ¿no? Ahora fíjense que aquí yo en teoría tendría que hacer los 4 controles que ya conocimos, ¿no? ¿Cuáles son? Flexión, corte, deformación y aplastamiento, ¿no? Sin embargo, como yo les digo, en estos pisos de madera, en estas tablas que conforman los pisos de madera, lo más desfavorable ahí siempre va a ser la deformación. Esa es la que se tiene que controlar y esa es la que más rígida de controlar va a resultar, porque la deformación admisible es L sobre 500, donde L es la longitud de los apoyos, de los tramos que lo conforman la separación entre apoyos, ¿no? Esa es L, por eso aquí ustedes ya ven E, digamos. Ahora, eh, para controlar la deformación ya sabemos que se tiene que cumplir esta ecuación, ¿no? La deformación real tiene que ser menor o igual a la deformación admisible. De la deformación admisible ya la hemos establecido con L sobre 500, ¿no? Y la deformación real para cualquier elemento continuo donde la deformada, te han avanzado esto más o menos, se establece algo así, ¿no? Así es la deformada, digamos, más o menos haciendo algo hacia grandes rasgos. Y entonces las flechas máximas o las deformaciones máximas van a ser las que se presentan en el centro, ¿no? En el centro o aproximadamente cercana al centro. Entonces la flecha o la deformación ahí ya se establece para cualquier elemento continuo con esta fórmula de acá. Ya eso está establecido. Ustedes van a usar esa fórmula siempre que tengan un elemento, una viga continua o cualquier elemento continuo, ¿no? 3 sobre 384 por la carga por la longitud del tramo a la cuarta, en este caso la longitud del tramo viene a ser la separación entre apoyos sobre el módulo de elasticidad, la inercia, ¿no? Es por eso que sale esta ecuación de aquí o este término de acá. Finalmente, si yo reemplazo todos los valores, voy a tener esto, ¿no? 3 sobre 384 por la carga que vale 5.18 por eh, la longitud a la Auxiliar, cuarta. una consulta. ¿No es 5 sobre 384? ¿Cómo dice? ¿No es 5 sobre 384? Ah, no, es que ese es para un elemento simplemente apoyado. Por eso yo le decía, este es un elemento continuo con varios apoyos. Si usted tiene un elemento simplemente apoyado, que es un elemento con 2 apoyos, eso significa simplemente apoyado, que eran las vigas que veníamos haciendo. Aquí, ahí sí, la flecha o la deformada que va a estar que se va a producir en el centro, aquí, ahí sí es 5 sobre 384. Pero es para un elemento simplemente apoyado, es decir, con 2 apoyos, así. Ahora, este es un elemento continuo, con más de 2 apoyos. Cuando un elemento tiene mayor o igual a 3 apoyos, ya es un elemento continuo. Y esta fórmula de 3 sobre 384. ¿Listo? ¿Aclarado? No sé quién me preguntó ahí. ¿Está Sí, gracias. entendido? ¿No? ¿Entendió, no? Sí, sí. Ya, aquí es 5 sobre 384. 5 sobre 384 por la carga, por la longitud a la cuarta, sobre módulo elasticidad, sobre inercia. Pero aquí es 5 cuando es simplemente apoyado, es decir, con solamente 2 apoyos. Ya cuando tiene más o mayor o igual a 3 apoyos, ya es un elemento continuo y ya se tiene que ocupar estos 3 sobre 384, ya no es 5. Ya, entonces estamos aquí, ¿no? Reemplazamos. La carga vale 5.18 por la longitud a la cuarta, donde la longitud es esta, sobre módulo elasticidad por inercia, ¿no? Inercia es la sección, donde la sección es 1 metro de base,
por una altura de 2 centímetros. 2 al cubo, base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Esa es la inercia para una sección rectangular o cuadrada, base por altura al cubo sobre 12. Módulo elástico, madera del grupo A, no se olviden, 95.000 es igual a E sobre 500. Y de ahí la única incógnita es el espaciamiento, ¿no? Y de ahí tienen que despejar el espaciamiento. Despejan el espaciamiento, entonces. Y según mis cálculos, aquí el espaciamiento a mí me sale 67 centímetros. Y entonces fíjense que ese resultado me está diciendo a mí que las vigas de apoyo tienen que tener un espaciamiento máximo no mayor a ese de 67 centímetros, 67 centímetros, para que se garantice que la deformación de este piso de madera exceder los L sobre 500, es decir, este valor admisible de acá, L sobre 500, ¿no? Y de esa manera se garantiza que ese piso va a ser lo más estable posible, ¿no? Cuando andemos por ahí, no vaya a vibrar en demasía, generando un mal aspecto de que eso se va a venir abajo, ¿no? Si lo vemos acá en planta, la separación que hemos calculado aquí es esta, ¿no? Esta de aquí. Esa es la separación de las vigas. Ahí está. 67. Claro, no le vamos a poner 67, ¿no? Redondeando al menor en múltiplo de cada 5, 65 recomendaríamos. Ustedes acá pongan el valor que les salió, digamos, 67. Cada 67 tienen que ir ahí. Cada 67 las vigas. ¿Ya? ¿Entendido esta parte? Si tienen dudas, me preguntan, no hay problema. Vamos ahora con las vigas. Una vez establecida la separación que hay entre vigas, a continuación lo que resta es dimensionarla. O sea, calcular cuánto es la base y cuánto es la altura necesaria, ¿no? Y para poder dimensionarlas, lo que hay que hacer es cargarlas, digamos. Hay que cargarlas. Entonces, nosotros sabemos o teníamos establecido que la carga que tenemos ya como información es la carga superficial, tanto muerta como viva, es decir, una carga actuando en toda la superficie del piso de madera, ¿no? Una carga superficial ahí. Una carga superficial actuando sobre toda la superficie del piso de madera, o sea, una carga por metro cuadrado, que ya la tenemos establecido aquí, muerta 18 y viva de 500. Entonces, esa carga superficial que actúa directamente sobre el piso de machimbre de madera, lo que va a hacer es transmitirle a las vigas, ese piso de madera se asienta sobre las vigas, lo que va a hacer es transmitirle una carga lineal, que la vamos a poner en esquema, es decir, a todas las vigas le va a transmitir una carga lineal, lineal porque es una carga por metro, tanto a esta como a esta, como a la que está acá, digamos. Es decir, establecerlo, a esta externa le va a transmitir una carga lineal, o sea, repartida en toda la línea de viga. Eso quiere decir lineal, una carga por metro. Ahí, lo mismo a esta de acá. Y repartida en toda la línea de viga, ¿no? Ahí. Y finalmente lo mismo a esta de acá. Está un poco medio chueco, pero eso es lo que se quiere mostrar, digamos. Una carga lineal, distribuida en toda la línea.
de viga. ¿Sí? Y, y ahí, ¿no? Ahora lo que hay que establecer o calcular es esa carga lineal. Hay que ver cuáles son las vigas que soportan más carga, porque obviamente van a haber vigas más cargadas que otras, y establecer referente o con respecto a esa viga más cargada, diseñarla, calcularle las dimensiones necesarias. Entonces, para eso, para entenderle mejor, vamos a ver este esquema en planta. Estas son las vigas, ¿no? Estas son las vigas y ya hemos calculado la separación que hay entre ellas. Entonces, estas vigas forman tramos de piso, es decir, entre esta viga y esta de aquí hay un tramo de piso de madera, que sería este. Entre esta de aquí y esta otra de acá también hay otro tramo de piso de madera, que sería este de acá. Entonces, vamos a decir que la mitad de un tramo de piso de madera lo va a resistir una y la otra mitad lo va a resistir otra. Es decir, este tramo de aquí que hay entre esta viga y esta de acá, la mitad lo resiste una, es decir, poner acá, la mitad lo va a resistir esta y la otra mitad lo va a resistir esta, ¿no? Que sería la mitad de la longitud de ese tramo, que la longitud de ese tramo, ¿quién es? El espaciamiento, ¿no? Es decir, que vamos a poner con negro, esta viga de aquí, ahí va a resistir la mitad de la longitud del tramo, que sería el espaciamiento de las vigas sobre dos, ¿no? La mitad, digamos. Lo mismo está acá. El espaciamiento sobre, el espaciamiento sobre 2, ¿no? Ustedes vayan viendo, porque yo acá no puedo anotar bien, pero es más o menos algo así. Lo, el siguiente tramo lo soporta una y la otra mitad lo soporta la otra. Es decir, eh, la mitad lo va a soportar esta de aquí y la otra mitad lo va a soportar la otra, esta de acá, ¿no? O sea, lo mismo, digamos, el espaciamiento sobre 2, el espaciamiento sobre 2. Y ese mismo sistema se da para la desmás, digamos, ¿no? La mitad de los tramos los resiste uno, los resiste una y la otra mitad los resiste la otra, ¿no? Acá lo mismo, etcétera, ¿no? Vamos a esquematizar unas cuantas más. Acá, ahí la mitad y acá la mitad, ¿no? Entonces, yo sabiendo eso, aquí puedo establecer, así a simple vista nomás, cuáles son las vigas que resisten más carga. ¿Será que las vigas que resisten más carga son las de borde, que son estas, tanto esta como esta de acá, o serán las que están en el interior, que son esta y esta de acá, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las vigas más cargadas son las de borde o las del interior, o las que están por dentro? Según el ancho de carga El borde. de losa, de piso, de machimbre que tienen que soportar ella. ¿Cuáles son las más cargadas? ¿Las interiores o las Borde. exteriores de borde? Borde ¿Cómo exterior. dice? Las Borde exteriores, exterior. porque las cargas del interior es la ¿Estás seguro mitad. que es esta? Son las interiores, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, la viga de borde solamente tiene que resistir esta porción de losa, solo esto. Entonces, su ancho de influencia de carga sería solamente que es esta viga interior, fíjense que tiene que resistir la mitad de este tramo y tiene que resistir la mitad del otro tramo. Entonces, su ancho de influencia de carga, ¿cuánto sería?
¿Cuánto es el ancho de influencia de carga para esta viga de acá? Que lo voy a esquematizar aquí. Y ustedes ahorita me van a decir, vayan pensando acá. ¿Cuánto sería todo ese ancho de influencia para la viga esta interior de carga de la losa? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es este ancho? 67 Para centímetros. Le es calculamos el esa parte. espaciamiento, pues. Es el mismo espaciamiento, ¿no? Porque si aquí hay la mitad del espaciamiento en este tramo y en el otro, en la otra mitad del espaciamiento, E sobre 2 más E sobre 2, ¿cuánto es E, no? El espaciamiento. Entonces, con ese criterio, ahora sí, ¿ustedes creen que la viga de borde va a estar más cargada que la viga interior o no? No, va a ser la No, interior. no. ¿Por qué? Ya no, no, no. Porque la viga de borde solamente resiste la mitad del espaciamiento. En cambio, las interiores resisten totalmente el espaciamiento, es decir, tienen más losa que sostener que las de borde. Y finalmente, entonces, yo tengo que agarrar, y lo mismo se repite para esta de acá, fíjense. Para esta de acá es lo mismo. Para esta de acá es lo mismo. Para la siguiente. Ella tiene que resistir toda esta porción de losa y entonces su ancho de carga también es E. Y lo mismo sucede para la siguiente. Lo mismo sucede para la siguiente. El ancho de carga es E, etc. Entonces, llego a la conclusión que las vigas más cargadas, y siempre va a ser así, ¿por qué? Porque tienen que resistir más porción de losa, son las vigas interiores, ¿no? Las interiores, porque tienen que resistir más ancho de losa. Entonces, fíjense, para obtener esta carga lineal de aquí, esta carga lineal no es más que multiplicar tanto la carga muerta superficial como la carga viva superficial por el ancho de influencia de losa, que no es más que decir el espaciamiento. Multiplican ambas cargas superficiales, tanto muertas como vivas, que están establecidas acá por el espaciamiento ese que le han calculado a las vigas, y ya tienen la carga lineal sobre esas vigas, ¿no? Y es por eso que acá, es por eso que aquí, cuando yo analicé la viga, fíjense, multipliqué la carga muerta superficial por el espaciamiento, que es 67 centímetros, y la carga viva superficial también por el espaciamiento. Y eso me da como resultado carga muerta lineal y carga viva lineal, ¿no? Distribuida sobre toda la línea de viga. Fíjense que la viga es simplemente apoyada, solamente está apoyada, esa viga van a estar apoyadas solamente acá y acá, así como lo muestra el esquema, apoyada aquí y al otro lado también, simplemente apoyada, cuya longitud es de, acá voy a borrar esto, cuya longitud es de 3.2 metros. Aquí me da ya la longitud de esa viga, 3.2 metros, ¿no? Es por eso que aquí sale 3.2 metros, ¿ya? Es esa longitud, digamos, 3.2 metros, ¿no? Entonces, ya establecí tanto la carga muerta como la carga viva, sumadas ambas me da la carga Q, ¿no? Que conocemos nosotros, la carga Q. Y aquí está en kilos por metro y ya la transformo en kilos por centímetro. ¿Ya? Y longitud 3.2 metros y ya es un elemento, la viga van a ser simplemente apoyada y su sección es rectangular, que no conozco cuáles son las dimensiones, ¿no? Tengo que conocerlas. Y entonces hacemos lo que sabemos, ¿no? Aquí fíjense que la relación que yo voy a establecer es la que yo les expliqué en la anterior clase. No es más que decir que, como era la relación, la altura es igual a 3 veces la base. Esa relación es la que van a adoptar. La altura igual a 3 veces la base, que era la relación que establecíamos la pasada vez, en la anterior clase. Y le hacen los controles, ¿no? Los controles que ya hicimos: flexión, corte, deformación, aplastamiento y luego adoptan el mayor. Ya aquí no hay mayor misterio porque esto ya lo hicimos y no es nada complicado, digamos, como vieron ustedes, ¿no?
Y simplemente sacan de los 4 controles, sacan valores y tienen que adoptar el mayor, ¿no? Y eso es lo que se hace en este ejercicio, por poner un ejemplo de dónde es que se utilizan las vigas de madera, por ejemplo, ¿no? Ni más ni menos que en los pisos de madera, obviamente, ¿no? Son las encargadas de sostener esos pisos, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda que ha surgido con respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Y eso es lo que tienen que hacer ya, tal como lo hemos aplicado aquí. Bien, si no hay duda, pregunta, vamos a seguir más adelante entonces. Y Ese vamos a... documento, disculpa, no lo pasaste el otro día tampoco, y del Como anterior, dice, no lo escuché. este ¿Cómo dice? PDF del anterior que Hola. no lo pudiste pasar. ¿Me escucha o no? De los anteriores ejercicios. Esto de acá. Ujú. Así, eso está pendiente todavía, ¿no? Sí, eso voy a subir, yo creo que finalizando esta clase. Porfa, para poder ir practicando, no sé, depende de lo que vaya pidiendo, ¿no? Vamos ahora con otro tema. Tema que se refiere al tema de vigas reforzadas. Fíjense que en algunas ocasiones, cuando se quiere construir una estructura, hay ocasiones donde este elemento de viga ya tiene dimensiones, es decir, se quiere comprar o tal vez ya no se puede comprar otro o es porque lo tienen ahí guardado y quieren utilizar ese elemento sí o sí, y donde esa viga ya tiene ciertas dimensiones. Y cuando se hace el cálculo estructural, el diseño estructural, este, se establece, obviamente vamos a tener la carga para establecer o para ver para qué se va a usar esa estructura. Y puede ser de que cuando hagamos el cálculo, veamos que esa viga que ya está diseñada ya tiene dimensiones, porque como les vuelvo a repetir, puede ser que ya esté ahí, digamos, almacenada, o no sé, por cualquier motivo. Y se comprueba que esa viga no es capaz de resistir la carga para lo que se quiere construir esa estructura. Entonces, en ese caso, nos piden que solucionemos eso, ¿no? O sea, nos dicen sí o sí, esa viga tiene que ser capaz de resistir esa carga porque no se puede comprar otras. O sea, sería más gasto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué solución? Una solución más económica que se le puede dar es ponerle un refuerzo estructural, ¿no? Y es así donde nacen lo que se conoce como vigas reforzadas, ¿no? Y acá dice, cuando la sección disponible es insuficiente para aceptar una determinada carga, puede ser reforzada con madera o barra metálica. Generalmente lo que se le coloca son barras metálicas, porque tienen más resistencia, mejor aptitud para conectarse aquí con las vigas de madera, etcétera, ¿no? Y más o menos es algo así, ¿no? Se le tiene que colocar un refuerzo, se conoce como refuerzo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí tenemos una vista a lo largo y aquí tenemos una vista de perfil, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es que se produce o cómo es que se hace cuando tenemos nosotros que implementar un refuerzo en una viga. Y vamos a iniciar con este primer ejemplo. Dice, tenemos una viga simplemente apoyada de longitud 3.5 metros y nos van a pedir sección rectangular, obviamente, de 15 por 30, es decir, base 15 y altura 30 centímetros. Y nos van a pedir lo siguiente. Primero, determinar la capacidad de carga que tiene esa viga, es decir, la carga Q, cuánto de carga aguanta, ¿no? Y luego dice, como punto número 2, que queremos aumentar la capacidad de la viga un 50%, es decir, que la carga sea un 50% más resistente, 1.5 Q. Entonces, si se quiere lograr eso, ¿qué ancho B sub 0 de refuerzo de la placa de refuerzo se necesita si el espesor es de 1/4 de pulgada? Es decir, vamos a establecer cuál es el ancho necesario de refuerzo que necesitaríamos para esta viga de 15 por 30
tal que la carga máxima que ella puede resistir se vea aumentada en un 50%, ¿no? Y vamos a desarrollar eso y vamos a ver cómo se hace entonces. Entonces, el punto número 1 me dice a mí determinar la capacidad, o sea, la carga 1. Esta es una viga simplemente apoyada con una longitud de 3.5 metros y yo quiero determinar cuánto de carga es lo que aguanta, ¿no? Y entonces aplico los controles que conozco. Control por flexión, el momento máximo aquí es Q por L cuadrado sobre 8, módulo resistente, como es una sección rectangular, base por altura al cuadrado sobre 6, esto ya lo vimos. Y entonces la sección es rectangular de 15 por 30, dice aquí, fíjense, por eso acá 15 por 30 cuadrados sobre 6, ¿no? Y entonces hago los controles y de los 4 controles ya vimos que nosotros tenemos que adoptar ¿cuál? El menor, ¿no? El menor valor de los 4. Y esa va a ser la carga máxima que puede soportar la viga. En este caso, 15.953, que nos salió por el control por deformación, ¿no? Esa es la carga máxima que puede soportar esa viga. Cuando se trata de carga, yo tengo que adoptar el menor, ¿no? Entonces, aquí estos pasos de cómo se realiza eso, ya la vimos la pasada clase, por eso es que no voy a ponerme a detallar aquí. Y entonces, una vez se adopta la carga, ya hemos determinado el punto número 1, fíjense, que era determinar la capacidad de carga de esa viga de 15 por 30 centímetros, cuya longitud es de 3.5 metros. Ahora vamos con el punto número 2, donde me dice que yo tengo que lograr que la capacidad esta se aumente en un 50%. Es decir, punto número 2 dice, se requiere aumentar la capacidad de esa viga, la capacidad de carga, en un 50%. ¿Qué ancho V sub 0 de la placa de refuerzo se necesita? Vamos a decir que la incógnita entonces va a ser el ancho de la placa de refuerzo, este ancho. Y también podríamos decir que otra incógnita sería la longitud que va a necesitar ese refuerzo, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Tanto la longitud como el ancho, esa van a ser nuestra incógnita, sabiendo que el espesor del refuerzo, que normalmente ya es comercial, digamos, entonces ya está estipulado, las planchas estas de acero ya están ya están en el mercado y generalmente son de espesores 1/4 de pulgada, 1/8 de 3/4 de pulgada, 1/8 de pulgada, etcétera. Aquí, o sea, ya va a estar este espesor, digamos, no hay que mencionarlo, sino que eso ya va a estar en el mercado. Lo que no va a estar es la base del refuerzo, ¿no? Eso hay que establecerlo por el cálculo estructural, digamos. Estas planchas que están en el mercado son así bien anchas y cuando uno va y compra, ellos las cortan. La cortan según la base que va a tener ese refuerzo y también según la longitud que se va a necesitar para esas vigas. Por eso ambos hay que establecer la longitud de refuerzo y la base del refuerzo. Y eso es lo que vamos a hacer. Necesaria para aumentar esta carga, que es la capacidad, en un 50%. Por eso acá yo ya multipliqué 1.5 veces esa carga y me sale 23.93, ¿no? Entonces fíjense que la nueva carga va a ser la capacidad aumentada en un 50%, esto de 23.93. Y entonces tengo que proceder al diseño del refuerzo. Entonces, como punto número 1, vamos a determinar la longitud de la placa, L sub 0, es decir, qué longitud se necesita, L sub 0, y esa determinación lo vamos a hacer en función al momento máximo, en función a los momentos máximos. Primero, establecemos el momento máximo que podía soportar la viga sin reforzar, es decir, la capacidad de la viga sin reforzar, que viene a ser que yo voy a indicar aquí, ¿no? Este momento máximo
es el momento máximo que podía soportar la viga sin reforzar, sin necesidad de refuerzo. Es decir, la capacidad anterior, ¿no? La carga máxima anterior, que era 15.953, Q por L cuadrado sobre 8, porque ese es el momento máximo para una viga simplemente apoyada. Y este era el momento que soportaba la viga sin refuerzo. Ahí está, ¿no? Lo establecemos, digamos, la altura de momento. Ahora, otra cosa que nos va a interesar establecer es la reacción en el apoyo A ya para la capacidad aumentada o para la viga reforzada, ¿no? Es decir, para la nueva carga ya aumentada. Esta reacción de acá que es Q por L sobre 2, ¿no? Que vale esto de aquí. Ahora, fíjense que para establecer este L sub 0, yo me tengo que basar en los diagramas de momento. Fíjense que la viga sin reforzar, y los trazos, ¿no? La viga sin reforzar va a se va a desarrollar un diagrama de momento correspondiente a este que ustedes ven con azul que está aquí. Así es el diagrama de momento, ¿no? Para una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida, donde el momento máximo o la altura máxima de momento es la que nosotros hemos establecido aquí. Ahora, si yo le aumento la carga, porque el diagrama de momento que está con azul era para una carga de 15.953, si yo le aumento la carga, obviamente el diagrama de momento ya aumenta igual. Y el diagrama de momento es este que yo he trazado con verde acá, aumentado obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga ha aumentado. Al aumentar la carga, aumenta el momento. Ahora, fíjense, para establecer esta longitud L sub 0 de refuerzo, yo tengo que usar como referencia la altura de momento máximo para la viga sin reforzar y establezco ese como límite. Es decir, fíjense que aquí, por ejemplo, está este momento máximo y aquí también hasta este punto está también esa altura de momento máximo. Lo mismo sucede en esta parte derecha. Hasta este punto está esa altura de momento máximo. Es decir, si trazo un límite, voy a decir que todos los momentos que estén por debajo de esa altura no necesitan refuerzo, que sería trazando, digamos, la altura límite, que sería este momento máximo de la viga sin refuerzo. Todos los momentos que estén por debajo de esa altura, de este momento máximo, que era para la viga sin reforzar, no necesitan refuerzo, que serían estos momentos que están por aquí, ahí, y estos momentos que están por acá. Sin embargo, a partir de este punto, fíjense que el momento ya empieza a crecer o empieza a ser mayor a este valor. Entonces yo digo que todos esos momentos que están por encima de ese valor, que serían a partir de este punto, todo esto, esos momentos sí necesitan refuerzo. Es por eso que el refuerzo va desde este punto, que es donde el momento ya empieza a ser más grande y también empieza a decrecer, hasta este punto de acá. Es decir, el momento va a ir, le voy a poner con negro, el momento va a ir en todo esto. ¿Por qué? Porque ahí ya sobrepasa, ¿no? Sobrepasa al límite, a la altura límite, que es esta, que es la que la viga, la altura de momento límite, que es donde la viga podía soportar sin refuerzo, es decir, simplemente con una base de 15 y una altura de 30, ¿no? Sin embargo, esta partecita desde este punto hasta este punto de acá, ya el momento empieza a crecer, ahí en toda esa longitud hay que ponerle el refuerzo. Entonces yo digo que desde el apoyo, que lo vamos a establecer, desde el apoyo hasta donde se ubica el punto donde el momento
momento empieza a crecer y ya necesito colocarle el refuerzo, voy a tener una distancia X que no conozco. No conozco, va a ser como incógnito. Entonces, para establecer X, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que aplicar momento en ese punto X. Es como si yo acá, vamos a establecerlo acá, es como si yo acá dijera sumatoria de momentos en X igual a 0. No es igual a 0, ¿no? Porque en ese punto, ¿cuánto vale el momento? En ese punto el momento vale esta altura. Y esta altura de momento en ese punto X, ¿a qué equivale? A este de acá. Sumatoria de momento en X es igual a el momento máximo que hemos establecido para la viga sin refuerzo. Y vamos a decir, vamos dando una simbología, todos los que hagan horario positivo. Esa es la simbología que utilizamos, ¿no? De izquierda a derecha, momento horario positivo, momento antihorario negativo, ¿no? ¿Entienden, no? ¿Cuánto es el momento en este punto? ¿A cuánto es el valor de momento en este punto? Es esta altura que tenemos aquí, esta. ¿Y cuánto es esa altura de momento? Es la misma que está acá. Por eso es que acá sumatoria de momento en este punto, lo estoy tomando por izquierda, es igual a este momento que está en ese punto X, ¿no? Y es por eso que sale esta ecuación que ustedes ven aquí, esta. Esta reacción, ustedes saben que momento, ¿a qué es igual momento? Es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia, ¿no? Eso es momento. Esta reacción genera un momento en ese punto X, sí, ¿no? Porque tiene una cierta distancia, entonces va a ser la reacción y además el momento que genera esta es horario, por eso es que aquí entra como positivo, que va a ser este valor de la reacción por X, ¿no? Por la distancia. Ahora, hay una porción de carga, que es esta de aquí, esa carga va a tener una resultante donde la base donde actúa esa carga es X, esa resultante ¿a qué va a ser igual? Esa resultante va a ser igual a la carga. Ustedes saben que si tenemos carga, multiplicamos la carga por la longitud, ya tenemos resultante, ¿no? Va a ser 23.93X, ¿no? 23,93X. O sea, carga por base o por longitud, que es esta longitud X donde estamos tomando el momento, es la resultante. Esa resultante, ¿dónde va a caer? A la mitad, ¿no? En el centro. Está aquí. Y la mitad va a ser la mitad de X, ¿no? X sobre 2. Ahora, esa resultante al punto X le hace un momento antihorario, ¿no? Antihorario. Por eso aquí entra con negativo, fíjense. Esta de aquí es la resultante y este es el brazo de palanca, ¿no? X medio de la resultante. Y finalmente, eso de ahí lo igualo a la altura de momento en ese punto. Y la altura de momento en ese punto es esta de aquí, en este punto, ¿no? Es esta que corresponde a este mismo valor de momento máximo de la viga sin reforzar, ¿no? Que lo establecimos, hemos establecido acá y aquí está mencionado, ¿no? Y ahí la única incógnita que van a tener ustedes es X y despejan X. Entonces fíjense que X le sale 73.96 centímetros. Es decir, desde el apoyo hasta ese punto, la viga no va a necesitar refuerzo. ¿Por qué? Porque los valores de momento van a ser inferiores o igual a este de acá, que es la altura máxima de momento para la viga sin reforzar, ¿no? Lo mismo hay en este lado y lo mismo sucede en este otro lado de acá, es decir, acá también tenemos esa distancia X. Ahí. Como esto es simétrico, acá lo mismo, ¿no? Aquí también está la altura de momento máximo para la viga sin reforzar y sale lo mismo. Entonces, finalmente,
finalmente la longitud L sub 0 del refuerzo va a ser igual a ¿qué dice? Y acá está la ecuación, fíjense. Aquí está. Va a ser igual, dice, a la longitud total menos 2 veces X. Es decir, acá nosotros tenemos la longitud total. La longitud de la viga. Y aquí tenemos X. Y acá tenemos X. Que son las mismas, ¿no? Entonces, si yo a la longitud total le quito esta X y le quito esta otra X, ya tengo esa L sub 0, ¿no? Por eso acá L sub 0 igual a L menos 2 veces X. La longitud es 350 menos 2 veces X, donde X ya nos ha salido 73.96 y entonces me da la longitud necesaria de refuerzo. La longitud necesaria de refuerzo, este L sub 0, 202.08 centímetros, ¿no? Y de esa manera es como se determina la longitud necesaria de refuerzo, que es la que cubre a estos momentos que ya sobrepasan al máximo que podía soportar la viga sin refuerzo. Todo esto, ¿no? ¿Ya? ¿Te tienen ¿Y esa consulta? máquina que corta, te va a cortar los 202,08 o hay que llevarlo al entero, digamos? ¿Cómo dice? Esa máquina que va a cortar la plancha para refuerzo, va a cortar Hay que ese viejo. llevarlo, ya le entendí, hay que llevarlo al entero, ¿no? No le van a decir 202, digamos 205 Ah, centímetros, podría decir, ¿no? O 210. Él lo va a cortar claro. esa longitud de la que va a cortar. Siempre que en la práctica, siempre, como dice su nombre, hay que ser práctico, digamos. Hay que facilitar hasta en los números. Entonces, no hay que se le va a decir, a ver, córteme 202.08. A veces se va a chipar, digamos. Entonces 210 o 205, mayor, pero nunca menor a esta longitud. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir para adelante ya. Vamos ahora para adelante, entonces. Y ahora ya establecido el L sub 0, que es la longitud necesaria de refuerzo. Ahora vamos con la base del refuerzo, ¿no? Que se coloca tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces dice, determinar la base de la placa de refuerzo B sub 0, que está acá. Entonces, para ello, obviamente lo que va a hacer esa placa de refuerzo va a ser aumentar la resistencia, va a ser aumentar la resistencia de deformación, es decir, va a aumentar la inercia y también podríamos decir que aumenta el módulo resistente, ¿no? El módulo resistente para tomar la flexión o los momentos flectores. Esos dos parámetros aumentan, ¿no? El área, inercia, módulo resistente, etc. Pero nosotros la fórmula que usamos son la fórmula de la resistencia a los materiales. Y esta fórmula de la resistencia a los materiales, si ustedes se acuerdan de la hipótesis de resistencia a los materiales, dicen que el material tiene que ser isótropo, tiene que ser homogéneo, tiene que tener las mismas propiedades en todas sus direcciones, tanto propiedades físicas como mecánicas, y en cada una de las direcciones, etcétera. Pero, sin embargo, aquí nosotros tenemos dos materiales distintos. Tenemos madera y tenemos acero. Entonces, no cumple con esa hipótesis que tenemos que poder ocupar la fórmula que conocemos. Entonces, lo que se hace en esa ocasión, cuando tenemos dos materiales totalmente distintos, es transformar a una sección equivalente, a una sección ficticia equivalente, ¿no?
Y seguramente que esto ustedes ya lo han visto a grandes rasgos en Resi 1. Entonces aquí te tiene una sección de dos materiales totalmente distintos, que son madera y acero, que va a ser la placa de refuerzo. Entonces, para poder usar la fórmula de inercia, módulo resistente, y luego controlar flexión, corte, deformación, tenemos que llevar esto a todo a un mismo material. Entonces, es ahí donde sale la sección equivalente, ¿no? Entonces, yo voy a llevar todo a un material equivalente madera, es decir, voy a transformar esta área de acero o esta figura de acero a una figura de madera, ¿no? Que viene a ser, y acá está esquematizado, pero ¿y cómo se hace esa transformación? Pues a través de un coeficiente de transformación o un coeficiente de equivalencia que se llama igual, ¿no? N. Seguramente ustedes ya lo han visto, ese N, que es la relación de módulo. No hay más que decir la relación entre el módulo de elasticidad del material que se quiere transformar sobre el módulo de elasticidad del material al que queremos transformar. Se quiere transformar el acero a madera. Entonces, el módulo de elasticidad del material que se quiere transformar, queremos transformar el acero, es 2.1 por 10 a la 6, sobre el módulo de elasticidad del material al que se quiere transformar, es decir, al que se quiere llevar, queremos llevar a madera. Entonces, sobre su módulo que es 95.000. Y ahí está el coeficiente de equivalencia o coeficiente de transformación que se conoce. 22.105, ¿no? Obtenido ese, yo multiplico la base del material que se quiere transformar. En este caso queremos transformar de acero a madera. Entonces multiplicamos la base, que es incógnita, por ese coeficiente N. Entonces, fíjense que para llevar de acero a madera necesitamos 22, casi 22 veces, 22 y un poco más de su misma base, ¿no? Es 22 veces mayor, es decir, crece 22 veces más. Eso sucede porque obviamente, ¿no? El acero es un material con muchísimo mayor resistencia que la madera. Es por eso que si se transforma de acero a madera, obviamente la sección va a crecer, digamos, ¿no? Por esa diferencia de resistencia que hay. Entonces, transforman a la sección equivalente a través de ese coeficiente N de transformación. Ahí está. Y yo lo he denominado como B', donde B' equivale a esto, ¿no? Y ahora determina inercia, ¿no? Inercia con respecto al centro de gravedad de la sección. Aquí, como esta es una sección simétrica, obviamente el centro de gravedad va a estar en el medio, ¿no? En una sección simétrica, el baricentro o centro de gravedad va a estar en el medio. El centro de gravedad a la mitad. Entonces, la fórmula que se usa para calcular centro de gravedades, la fórmula general es la fórmula de los ejes paralelos o fórmula de Steiner. Vamos a decir, donde dice que la inercia con respecto al centro de gravedad, digamos, podríamos decir, es igual a la inercia de la figura más el transporte de inercia de esa figura al centro de gravedad total, que es el producto entre el área y la distancia que hay del baricentro de la figura al baricentro o al centro de gravedad total, al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula, esta es la fórmula general que nosotros conocemos. Apliquemos, a ver. Acá, ¿cuántas figuras tenemos para empezar? Tenemos esta figurita rectangular, que está aquí, que yo la voy a denominar, a ver, establezcamos, a ver, vamos a establecer. Tenemos esta figura correspondiente a este de acá, que yo lo voy a denominar como figura número 1. Figura número 1. Tenemos esta figurita de aquí, que yo voy a denominar figura número 2. Vamos a establecer con figura número 2. Ahí.
para el rectángulo este que está en el medio, figura número 2. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la figura que está acá abajo, ¿no? Que sería esta de aquí. Y como figura número 3. ¿No? Vamos con la figura número 2, que es la primera que yo hice acá, fíjense. Aplicando esta fórmula, inercia con respecto al centro de gravedad total, donde el centro de gravedad de toda la figura completa está en el medio, ¿no? Cae en el medio. ¿Por qué? Porque es una figura simétrica. Ya yo les expliqué qué significa una figura simétrica. Si yo la corto en dos, lo que me queda arriba es lo mismo que me queda abajo. Eso, cuando eso sucede, es simétrico y entonces el baricentro o centro de gravedad de la figura total se concentra en el medio. Pues en esta ocasión, entonces va a estar a 15.635 de la parte superior. ¿Dónde salen esos 15.635? Pues yo sé que el espesor esta altura de esto de aquí, es 0.635, ¿no? 0.635. 0,635. Entonces, si yo de aquí a aquí tengo 15, porque de aquí a aquí obviamente hay 15, a la mitad, 15, la mitad de 30, ¿no? Que es la altura de este rectángulo grande. Entonces, hasta acá va a ser 15.635. Ese es ahí donde sale 15.635. Y establezcamos, a ver, empecemos con el rectángulo grande o la figura número 2, inercia. Como es un rectángulo, es base, que es 15, su base es 15, por altura, que es 30, al cubo sobre 12. A eso tendríamos que sumarle el producto del área por este DI, que es la distancia desde el centro de gravedad de la figura número 2 al centro de gravedad total. Pero como ambas coinciden, que fíjense que el centro de gravedad de la figura 2 coincide o pasa por el mismo lugar del centro de gravedad total, entonces no hay DI, digamos, no hay brazo DI. Por eso es que para esa figura 2 solamente se toma en cuenta el base por altura al cubo sobre 2. Y este de aquí sería 0, ¿no? Para esa figura, digamos. No hay brazo de palanca entre su centro y el centro de gravedad total, porque coinciden que ambas caen en el medio. Sin embargo, no sucede lo mismo con la 1 y con la 3. Para ello voy a ubicar cuál es la distancia que hay desde el baricentro o su centro de gravedad que cae en el medio hasta el centro de gravedad total, que ese es el DI que vamos a tomar, digamos. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es ese DI? A ver, alguien que esté con calculadora ahí que lo saque. Aquí ya está establecido, ¿no? Pero vamos a ver si sale eso. Lo mismo con esta y lo mismo con esta de acá, ¿no? Desde el centro hasta el centro de gravedad total. Ese es el DI, digamos. Y ambas van a hacer lo mismo, ¿no? Este es simétrico. Por eso aquí yo directamente, para no tomar por separado cada una, lo multiplico por 2, digamos, como dice acá. ¿Sale 15.318 eso o no? 15, según mis cálculos, eso sale 15.31. Sí, 15.31.75. Está bien. 75, ¿no? Pero redondándolo, digamos, al tercer decimal, 31.8. Sí, sí. Lo mismo para la de arriba como para la de abajo. Bien, ahora fíjense que yo les decía a ustedes que la 1 y la 3 son las mismas, digamos. Incluso tienen la misma distancia desde su baricentro al baricentro total. Entonces, al ser lo mismo, para no tomar por separadas ambas, la puedo considerar ambas multiplicando la operación que voy a hacer a continuación por 2, digamos. Por 2, y entonces, tomando como referencia la número 1 y como la 3 es la misma, entonces directamente voy a multiplicar por 2. Vamos entonces. La base es esta B' de acá, que no conozco, pero que equivale a esto que yo he sacado aquí, 22.105B. Esa es la base.
por la altura, que es el espesor, 0,635 al cubo sobre 12, más el transporte de su inercia desde su centro de gravedad al centro de gravedad total, que sería esta operación de aquí, el producto entre el área que es base por altura, que es base, que vale esto, 22.105 por B, por la altura, que es 0,635, ¿no? Todo eso multiplicado por la distancia DI, donde DI es la distancia desde el centro de gravedad de esa figura hasta el centro de gravedad total, que está aquí en la parte media, ¿no? Que ya vimos que nos sale 15.318. Eso al cuadrado, ¿no? De la fórmula que ocupamos para cálculo o para transporte de inercia. Y toda esa operación la multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos figuras, esta y esta. Y finalmente me queda toda esta operación de aquí, que realizándola, eso me va a quedar en función de la base. En función de la base esta, que es la que desconozco, digamos. En función de esta base, que es la desconocida, ¿no? Hacen ustedes las operaciones y lo dejan todo en función de esa base, que es la que vamos a calcular. Bien. Una vez establecido eso, procedemos a realizar los controles. Ahora, aquí van a haber controles que no van a ser necesarios realizarlos. ¿Cuáles van a ser esos controles? Aquellos que mediante el cálculo que yo hice de su capacidad, cuando la viga estaba sin refuerzo, aquí ya lo calculamos, ¿no? Sea mayor, si esa capacidad calculada sin refuerzo es mayor a esta carga que le voy a poner o con la que estoy diseñando el refuerzo, entonces no va a necesitar esa verificación o ese cálculo de la base. Por ejemplo, control por flexión. ¿Cuánto era el valor que yo le calculé cuando la viga estaba sin refuerzo? Era 30.857. Esta era la carga máxima que soportaba en flexión la viga sin refuerzo. ¿Y cuál es la carga bajo la cual yo estoy diseñando el refuerzo? Es 23.93. Entonces, fíjense, la capacidad sin refuerzo es mayor a la carga bajo la cual yo estoy diseñando el refuerzo. Entonces, no es necesario que yo haga la verificación por flexión, porque sin refuerzo ya puedo soportar más de 23.93 de carga, porque soportaba 30.857, entonces en vano que yo lo haga. Y si ustedes lo hacen, aplican la fórmula, le va a salir un valor negativo. Quiere decir que no requiere. Hagan la prueba, hagan a ver, le va a salir un valor negativo. Lo mismo sucede con el corte. Lo mismo sucede con el corte. Vamos a ver con el corte. ¿Está? Control por corte. La capacidad sin refuerzo era 25.714. Y la carga que yo le bajo el cual yo estoy diseñando el refuerzo es 23.93. ¿No? Entonces, fíjense, la capacidad de la viga sin refuerzo era esta. Y la carga bajo la cual yo estoy diseñando es esto. Lo mismo, aquí la capacidad es mayor, la que yo calculé sin refuerzo, a la que yo estoy diseñando el refuerzo. Entonces tampoco es necesario. No necesita la verificación por corte. No necesito. Vamos por deformación. Ahora sí. La capacidad, obviamente, de la viga está 15.953. Y la carga bajo la cual yo estoy diseñando el refuerzo es 23.93. Entonces, ahí sí ya la capacidad de la viga sin refuerzo es menor a la carga bajo la cual yo estoy diseñando el refuerzo. Ahora sí, necesita la verificación por deformación, obviamente, ¿no? Y aplican la fórmula, ¿no? La fórmula de deformación, 5 sobre 384 por la carga, donde la carga obviamente es la carga aumentada, los 23.93 de carga que tienen aquí, por la longitud de la viga, 3.5 metros, o 350 centímetros a la cuarta, sobre el módulo elástico por la inercia, donde la inercia es esta de aquí, y eso igual a L sobre 360, es decir, 350 sobre 360.
Y entonces de ahí la única incógnita va a ser la base. Y ustedes lo que tienen que hacer es despejar la base y establecer cuánto es lo que vale la base. 3 centímetros, según mis cálculos. No sé si está bien o mal, yo seguramente lo he hecho a la apurada. Puede ser que en el resultado me haya equivocado, pero de esta manera es como se realiza este ejercicio. Bueno, ustedes pueden decir por aplastamiento igual, ¿no? Pero igual por aplastamiento, fíjense. Por aplastamiento, 51.429 soportaba la viga sin refuerzo y la carga que le voy a implementar o bajo la cual estoy calculando el refuerzo es 23. Es muchísimo mayor, ¿no? Entonces quiere decir que tampoco necesito la verificación por aplastamiento, por eso ni lo puse. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como se realiza o se diseña un refuerzo estructural cuando nos dicen que necesitamos aumentar la capacidad de la viga. ¿No? Así estos pasos tienen que ser la longitud del subcero como la base. Esta. Bien, ahora si quieren ver un ejemplo real, vamos a utilizar el mismo ejemplo del machimbre. Esto lo voy a hacer así, lo pueden ir desarrollando en su casa. Yo les voy a explicar más o menos cómo está esto y lo van a hacer también para traerlo mañana y comparar, ¿ya? Pero esto, fíjense que en ocasiones les pueden dar esto. Un piso de machimbre, cuyo espesor es 2 centímetros. Y donde las vigas ya están diseñadas. Son de base 8 y de altura 25 centímetros. Obviamente la longitud es 3.2 metros, que es esta de acá. Además, el espaciamiento de viga es de 120 centímetros. O sea, este es un piso que ya está diseñado. Ya se establece tanto el espaciamiento de las vigas como las dimensiones de la viga, que son de 8 por 25 centímetros, etcétera. Ya no hay que establecer eso, eso ya está establecido. Y estos casos se pueden dar en aquellas estructuras, en aquellas edificaciones que son de piso de madera y que ya están construidas. De repente, ese piso, esa estructura fue creada para que solamente vivan personas. Sin embargo, viene otro dueño, viene otra persona y compra esa estructura. O sea, compra. Y esa persona tiene la idea de instalar un gimnasio ahí o instalar algún salón de eventos, no sé, algo por el estilo. Entonces, como esa estructura ya está diseñada, pero está diseñada para que solamente vivan personas, que quizás la carga viva en esa ocasión era de 250 kilos por metro cuadrado, y de repente viene otra persona, lo compra y tiene la idea de instalar un gimnasio, cuya carga viva ya aumenta a 500 kilos por metro cuadrado. Las vigas de 8 por 25 fueron diseñadas para soportar esta carga y el espaciamiento entre ellas para el piso también fueron diseñadas para soportar esa carga. Si nosotros aumentamos la carga, es obvio que puede que esa dimensiones de viga no sea suficiente y en ese caso, en esas ocasiones, como ya la estructura está construida, el único remedio que se le puede pillar o lo que podemos hacer es reforzar esas vigas a través de refuerzos estructurales, digamos. Se le dice al nuevo dueño, mire, esas dimensiones de viga no van a poder soportar esa carga porque eso ha sido diseñado para que solamente habiten personas, pero sin embargo la solución que yo le puedo dar a usted es que usted agarre y refuerce esas vigas, ponga refuerzo. Y en esta ocasión, por ejemplo, también se le va a diseñar un refuerzo estructural, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría esto? Fíjense, acá primero nos dice determinar la capacidad máxima de carga de esta viga de 8 por 25 centímetros. Y eso es lo que tienen que hacer primero, ¿no? Determinar la carga máxima para esta viga de 3.2 metros y que ya está diseñada de base 8 y de altura 25. Umax, aquí está, ¿no? La carga máxima, 4.39. Luego, una vez que ya determinan la capacidad, lo que tienen que hacer es cargar con carga lineal esa viga. Ya yo les expliqué en el primer ejercicio cómo es que logramos nosotros a través de la carga muerta, tanto muerta como viva, que soporta
eso, que está actuando en toda la superficie del piso, como es que logramos establecer una carga lineal aquí, que si se acuerdan no es más que multiplicar tanto la carga muerta como la carga viva por el espaciamiento, ¿no?, que hay entre ellas. Es decir, aquí solamente se multiplica, si se acuerdan del primer ejercicio, se multiplica por el espaciamiento. La carga superficial por el espaciamiento, ya ustedes obtienen la carga lineal. Ese espaciamiento ya está dado, fíjense, 120 centímetros. También, como esta es una estructura ya diseñada, ya está el espaciamiento, está colocado, 120. Entonces, multiplican la carga muerta por 120 o 1.2 y ya tienen la carga lineal. Lo mismo, la carga viva por 1.2 y ya tienen la carga lineal, ¿no? Y eso es lo que yo hice aquí, fíjense. Aquí establecí primero la carga muerta, que ya saben que es el peso del piso de madera, que no es más que decir peso específico por los 2 centímetros de espesor, 18 igual. Y la carga viva, que es la nueva carga viva que se le va a imponer de 500 kilos por metro cuadrado. Esas dos multiplico por los 1.2 metros de espaciamiento y ya tengo la carga lineal en la viga, muerta de 21.6 y viva de 600. Que sumadas ambas me da la carga Q total, digamos. 621.6 kilos por metro. Y en kilos por centímetro es 6.21, ¿no? Esta es la carga que se le va a imponer a la viga, debido a esta carga viva de 500, digamos. Y si yo comparo la carga que se le va a imponer a la viga con la capacidad máxima de la viga, que es esta de acá, o sea, lo máximo que puede soportar esa viga de 8 por 25 es 4.639. Y yo al estimar mi carga que le va a imponer el piso de madera, calculo que lo que se le va a imponer es 6.21. Entonces, 6.21 es mayor a la capacidad máxima o lo máximo que puede soportar la viga, que es esto. Entonces, ahí nosotros decimos que esa viga de 8 por 25 no va a soportar la carga que se le va a imponer, que en este caso carga viva de 500 kilos por metro cuadrado, y entonces por sí sola no va a ser capaz de soportarlo. O decimos que se le va, que no le pongan esta carga, que no, esa estructura no va a funcionar para eso que a la que se le quiere hacer funcionar, y recomendamos que no le pongan porque no va a aguantar. O recomendamos la segunda opción, que es colocarle un refuerzo estructural, ¿no? Que ya vimos los pasos de cómo se diseña. Entonces, por eso aquí yo digo, necesita refuerzo, ¿no? Entonces, hacemos todo el proceso de cálculo que ya les enseñé y la nueva carga es esta de 6.21, esta de acá, y bajo esa carga es que tenemos que diseñar tanto la longitud de refuerzo como la base de refuerzo. El proceso de cálculo es el mismo que ya vimos hacer a Tito. Lo mismo hacen, de esta manera determinan ustedes la longitud del subcero y determinan la base del refuerzo. Fíjense, no hay misterio, es el mismo proceso, es todo lo mismo y ya bueno, esto ustedes lo pueden hacer como solución o como tarea, ¿no? Práctico. Ustedes vayan haciendo lo que yo les estoy diciendo que hagan porque eso va a tener igual valor. Ya, entonces, ya esto ustedes lo hacen, es lo mismo que ya hicimos, ya yo les expliqué y llegamos hasta aquí, digamos, ¿no? Ya ustedes ya lo completan y vamos a comparar los resultados que ustedes saquen con lo que yo saqué acá. Quita el ejercicio, el que quiera comenzar ya, le saco una foto nomás y porque de todos modos esto igual va a estar arriba, ¿no? Ya, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan con o lo que hemos hecho hasta ahora? Si no hay duda, no hay pregunta, vamos a proceder a tomar lista ya. Estén atentos para contestar a la asistencia. Estoy abriendo la lista.
Ya, a ver, atentos. El que no esté incluido en esta lista todavía, porque solamente creo que hasta había las inscripciones, me dice ya, lo vamos a anotar en borrador. A ver, Aguilar Espíndola Boris, Presente. ya. Vamos con Álvarez Cepede Julio César. Alvestegui Moreira Isaac, Presente. ya. A Gabriel. Presente. Aramayo García Ana María, ya. Usted ya pasa a Gabriel, ¿no? Sí, sí, presente. Ya. Vamos con Aramayo García Ana. ¿Está presente Aramayo? Ya. Ya está Aramayo. Vamos con Araníbar Toledo Genaro. Presente. Ya. Vamos con Vallejo Velázquez Rolando. Presente. Ya. Vamos con Barrio Castro Alfredo. Vamos con Becerra Espinosa Kimberly. Presente. Ya. Ya está. Bravo Pereira Joel. Presente. Bustamante. Ya. Bravo Pereira, ¿no? Bustamante Torres José David. Cabrera Castro José Miguel. Cabrera Vela Lelis. Cabrera Vela Lelis. No está presente Cabrera Vela Lelis. No está, ¿no? Cadima Nova Luis Fernando. Presente. Ya. Caiguara Cepeda Mauricio. Caro Velasco José Armando. Castro Dumán Cristian. Presente. Ya. Colque Arcibia César. Condori Mamani Juan Carlos. Condori Rocha Carlos. Presente. Ya. Cortés Ramírez Maite. Presente. Ya. Cruz Amachi Saúl. Presente. Ya. Durán Alonso Mauricio. Presente. Ya. Galvis Ávila Laura Camila. Presente. Ya. Gómez Roja David. Guzmán Alere Ronald. Guzmán Torrico Javier Alejandro. Presente. Ya. Guzmán y Porre Ana María. Presente. Ya. Inocente Barrero Junior Javier. Presente. Ya. Ricardo Hernán. Lino Justiniano Bismarck. Ya. Usted es Presente. Cantuta Núñez Ricardo Hernán. Ya. Lino Lino Justiniano Bismarck. Presente. Ya está Lino. López Fuentes José Ignacio. Presente. Ya. López Leaño Alexander. Mamani Bautista David. Presente. Ya. Mamani Quispe Grover Isaías. Marqués Pérez Jennifer Candy. Presente. Ya. Merubia Urquiola Mailón Iván. Iván Javier Eduardo. Presente. Paniagua Hichazo Kevin.
De Kevin, ¿no? Paniagua Kevin. Ya. Peñafiel Martínez Andrea Guadalupe. Presente. Ya. Penanco García Helen Odalis. Pérez Fuchner Cristian Jesús. Presente, Pérez. Platters Murgia Caterine. Presente. Ya. Pozo Barriento Sandor Ferenc. Presente. Ya. Quiñones Gemio Edwin. Ramírez Montaño Junior Fernando. Ramos Toledo David Jonathan. Presente. Ya. Ríos Aria John Eric. Presente. Ya. Ríos Iván. Presente. Rodríguez Ríos Iván, ¿no? Ríos Iván. Sí. Ya. Rodríguez Áñez Carlos Andrés. Presente. Rodríguez Áñez Carlos Andrés, ¿no? Ya. Sí. Vamos con Rodríguez Castro John Sebastián. Presente. Ya. Segaline Vargas Fabio Alejandro. Ya. Cerrudo Peña Proli. Silva Hurtado Ronnie Renato. Presente. Presente. Ya. Toledo Choque Gonzalo Sebastián. Presente. Ya. Torres Otiniano Luis Diego. Vidal Andia Jocelyn. Presente. Ya. Vizcarra Vázquez Mauricio. Presente. Ya. Presente. Perfecto. ¿Quién no está en la lista o no pudo decir presente? Auxiliar, disculpe, A ver, quería vamos a ver si preguntarle alguien en mi escribió el lista chat. si se escuchó bien. Bravo Pereira, Abdel. Abringa, ya que no lo estoy escuchando bien. ¿Qué me decía? Que no escuchó la lista, decía. No sé si se escuchó Bravo bien Pérez, el sí, Abdel, usted, ¿no? sí. Escríbamelo al chat, mejor es que no lo escucho. Ingeniero Escríbame al chat, Olivaba. mejor es que parece que ya está anotado, sí. Sí, dígame. Mi baba, ingeniero, que no escuché muy bien si me respondió. Escríbame su nombre al chat, porfa, el que está hablando, es que no lo escucho bien. No sé si es mi internet o a ver. Paniagua Hichazo Kevin, ¿no? Paniagua Hichazo. Oh, está anotado Kevin. Y más, a ver. ¿Quién más al chat? Escríbanlo, porfa, ya que no los escucho bien. Ni Baba B, ¿no? Javier Eduardo. Ya. Ya está Ni Baba. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Bravo Pereira, ya está. Que lo suba al documento, sí, a la plataforma virtual, ya la plataforma virtual ahí va a estar. Listo, entonces vamos a quedar. Ustedes desarrollen el ejercicio que yo les puse a lo último, háganlo y junto con el que hicieron ya, van a ir acumulando 6, ya eso va a tener valor igual.